las Naciones Unidas a través de la UNESCO, que están consignadas en un libro que se titula de Edgar Ford, porque se me escapa ese nombre en este momento. Aprender a ser, en donde se nos proponen eso justamente, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir los saberes que ya todos hemos incorporado a nuestras prácticas cotidianas como docentes, como educadores. Y la propuesta que se nos hace a finales del siglo XX, en 1999, en el texto, el informe La educación encierra un tesoro, en el que la coordinación la hace Jacques Delors. Los responsables de esos dos informes son estas dos personas, pero detrás de ellos hay unos equipos internacionales en los que participan personas de todos los países, personas sobresalientes en los distintos campos, principalmente en el de la educación, personas sobresalientes de los distintos países signatarios del acuerdo de las Naciones Unidas. Y como son propuestas muy ricas, son propuestas multiformes, son propuestas multipropósito, yo me voy a concentrar en dos aspectos actuales que nos iluminan el acontecimiento educativo hoy, en estos primeros 21 años del nuevo milenio, que son las tensiones que debemos superar al mismo tiempo que vamos enseñando, que vamos formando, que vamos trabajando en educación. Y en segundo lugar, nos concentraremos en este encuentro en los elementos insoslayables, los elementos que no pueden faltar para que esta práctica, este espacio docente, que es una práctica que empieza por el ser, tenga éxito, nos dé resultados según lo que nos proponemos, intelectualmente hablando y de acuerdo también al corazón. Este tema no es nuevo para ustedes. En un colegio que está cumpliendo 200 años, el José Miguel de Restrepo y Puerta, esos 200 años que celebramos hoy han sido posibles, entre otras cosas, porque el espacio docente ha funcionado cabalmente en estos 200 años como el lugar privilegiado, espacio privilegiado para una práctica que ha empezado, y por eso la institución se sostiene en aquellas prácticas, valga la redundancia, que tienen que ver con el ser humano, con la persona, y en lo que sobre esa base de la persona, del ser humano, hicieron y hacen, es decir, su desempeño profesional. Porque en estos 200 años tuvimos personas conscientes de quiénes eran, de lo que habían escogido ser, personas cabales, personas completas, responsables, libres, éticas. En una palabra, la institución se sostuvo, porque desde un comienzo sus profesores, como personas, decidieron cumplir con su deber. Se levantaron temprano para llegar a tiempo. Estuvieron disponibles para, en un diálogo permanente con sus directivas y coordinadores a lo largo de estos 200 años, hacer lo que correspondía. Y porque sobre esa base de personas y de personas completas y cumplidas, desempeñaron profesionalmente, porque tuvieran un título o porque en la práctica, esa práctica
les dio el título, les concedió la autoridad, hicieron lo que debían hacer para que esta institución durante 200 años cumpliera cabalmente con el objetivo de enseñar y de formar. De modo que yo lo que voy a hacer aquí en este encuentro es recordarles a partir de esas autoridades lo que ya es una tradición, en el mejor sentido de esa palabra, tradición, de tradere, en el mejor sentido del regalo, de la donación, del aporte que nos hicieron quienes nos precedieron en esta tarea, en este espacio. Y obviamente intentaremos, esforzándonos, ponernos al día. Por eso, ante esa tradición, lo que hemos recibido y se nos ha transmitido y que hoy estamos poniendo en juego, es importante que no olvidemos este punto en el que quiero hacer énfasis en mi presentación y que se los voy a recordar a través de una anécdota que yo sé que ustedes la conocen, pero yo me permito con su venia recordárselas. La anécdota tiene este título: Quiero asesinar a mi suegra. Jian es un nombre propio. Era una joven china que al casarse tuvo que recibir en su casa a la suegra, pero no se entendieron. Y cada día discutían hasta que Jian fue donde el sabio Wang y le dijo: quiero librarme de mi suegra como sea. El anciano la escuchó, le entregó un paquete de hierbas y le explicó: dale a tu suegra un poco de estas hierbas en las comidas, sin que ella sepa. Su efecto es a largo plazo, pero para que nadie sospeche que le has causado daño, deberás ser amable con ella. Es decir, mientras le das poco a poco, en pequeñas cantidades las hierbas, tienes que hacer el esfuerzo de comportarte muy educadamente, muy amablemente con ella. Jian empezó a administrarle las hierbas a la suegra, tratándola con amabilidad, y la situación cambió. No peleaban y llegaron a tenerse cariño. Jian, preocupada porque el veneno podía hacer efecto, volvió donde el señor Wang y le dijo: ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra, porque estamos en armonía. El anciano, sonriendo, respondió: no debes preocuparte, porque las hierbas que te di son inofensivas. El veneno estaba en tu mente y en la actitud de ambas. Repito estas palabras de Wang, el sabio. El veneno estaba en tu mente y en la actitud de ambas, pero fue expulsado y sustituido por el cariño. Definitivamente, donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Inicialmente, en esa familia, en esa vida familiar, no había amor, porque la suegra hablaba mucho, reñía. La nuera percibió eso y quiso, en su situación límite, hacer desaparecer a la suegra. Y el sabio, por eso le decimos que es un sabio, que vio y que leyó, a mi juicio, correctamente la situación, creó una situación pedagógica y, obrando en consecuencia, llegó a este resultado y a esta lección ya para nosotros. Donde no hay cariño y no hay amor, sembrar amor. Esa es
una tarea para nosotros completar lo que esos dos grandes textos, que son técnicos, pero que están cargados de humanidad y de pedagogía, aprender a hacer, y la educación encierra un tesoro, nos proponen para este nuevo milenio, o si lo quieren más aproximado a la experiencia temporal de nosotros, para este nuevo siglo del cual ya llevamos 20 años, 21 años, ahí vamos. Y entonces, ¿qué nos piden a nosotros? Ser personas íntegras, ser personas éticas, lo que quiere decir que utilizamos lo que algunos teóricos llaman la mitad de la ética, la libertad, y la otra mitad, la responsabilidad, para vivir en esa comunidad con la que nos ha correspondido encontrarnos todos los días de nuestra vida. Comunidad en la cual nosotros desplegamos dos funciones que en la intimidad de la cotidianidad son la misma: enseñar y formar. Enseñar matemáticas, enseñar sociales, enseñar naturales, enseñar filosofía, pero al mismo tiempo que enseñamos todas esas asignaturas, todas esas responsabilidades, proponemos y ayudamos a desarrollar competencias, finalmente lo que hacemos es completar, ahora sí, junto con la casa, con lo que proponen en la casa nuestros niños y jóvenes, con la sociedad, la formación. ¿Formación de qué? También, como en el caso de nosotros, personas profesionales o personas competentes y ciudadanos. Miren pues que volvemos, pensando en el siglo XXI, en lo que llevamos e intentando hacerlo avanzar, a lo que ha sido una tradición que recibimos y que quienes nos precedieron desplegaron bien. Por algo está viva la institución, y que se nos pide a nosotros también, yo sé que lo estamos haciendo, que lo hagamos de esa misma manera. Entremos entonces técnicamente y con este presupuesto: ser persona, ser humano, ser profesional, ser competente y tener una orientación básica, fundamental, por el amor, por el cariño, vamos a decirlo así, por el bien ser, para que el hacer, la productividad del hacer en la enseñanza y en la formación se concreten en la persona competente, ciudadana de nuestros colegas y de nuestros niños, llegue pues a feliz realización. Hay, según la propuesta que nos hacen estos dos grandes documentos con los que entramos al siglo XXI o al nuevo milenio, 7 tensiones que tenemos que superar. Muy rápidamente, porque yo sé que ustedes las conocen, entonces las enuncio y les hago una breve presentación. En primer lugar, la primera tensión que tenemos que superar, sea que enseñemos aritmética, matemáticas, filosofía, química, ciencias sociales, geografía, etcétera, etcétera. La primera tensión con la que nos encontramos y que tenemos que superar es la tensión entre lo mundial y lo local. Esto nos sugiere una acción, una tarea, una actividad que trasciende lo que enseñamos, ilumina lo que enseñamos, pero lo trasciende. Tensión entre lo mundial y lo local. La propuesta que se nos hace a nosotros es convertirnos y convertir a nuestros niños y jóvenes poco a poco en ciudadanos del mundo,
sin perder las raíces y participando activamente en la vida de la pequeña comunidad, el barrio, el vecindario, el municipio, la región, el país en el que vivimos y el mundo. Ya hoy en día no estamos aislados. Aquí, muy inmediatamente nos enteramos de lo que está pasando en esa región del país que nos lleva 10, 12 del mundo, 10, 12, 14 horas. La semana pasada nos dábamos cuenta en el mismo momento en que estaba sucediendo qué estaba haciendo el Papa Francisco, qué estaba diciendo, a quiénes se los estaba diciendo en directo. Fíjense que todos estos días hemos estado enterados muy en el mismo momento de lo que estaba pasando con la dictadura en Myanmar. ¿Qué iba ocurriendo en las manifestaciones? ¿Quiénes iban muriendo? Una cosa impresionante. Hoy en día, cuando nació nuestro colegio, nuestra institución educativa, era muy difícil acompasar lo que pasaba en el mundo con lo que nos estaba pasando a nosotros en Copacabana. Hoy en día ya no hay Copacabana desde la perspectiva del mundo, es el mundo. Copacabana es como Bagdad, Copacabana es como Caracas, Copacabana es como Roma, Copacabana es como lo que está pasando en Sydney. Son y somos actuales, contemporáneos. Entonces, esa es la primera tensión. A nuestros colegas, a nuestros niños y jóvenes, los tenemos que poner en esa coyuntura, en esa situación de vivir aquí, pero entendiendo que el aquí es Copacabana, es el Valle de Aburrá, es Antioquia, es Colombia, es el mundo. Hay que resolver bien esa tensión para que tengamos una conciencia muy de aquí y muy de allá. La segunda tensión está en relación con esta primera. La tensión entre lo universal y lo singular. Eso quiere decir que se ha producido una mundialización de la cultura. Y recuerden ustedes que la cultura es la vida. Y en la vida se producen pensamientos, sensaciones, sentimientos, actividades que se resuelven para nosotros aquí y ahora, en lo que uno piensa, en lo que uno dice, en la forma como actúa, en la manera como se comunica. Y allí nos realizamos cada uno de nosotros y cada uno de nuestros niños en su singularidad, pero ya hoy en día, y como desarrollo de la primera tensión, eso que me pasa a mí en Copacabana, le pasa solo retocado, solo matizado con su geografía y con la cultura, con lo que trae al que vive en Australia, al que vive en Irak, al que vive en Croacia, al que vive en Francia, en España, y al que vive en Ecuador y vive aquí en Colombia. Y lo que hemos ido descubriendo es que cada uno es individual, es cada uno con sus cadaunadas, pero al mismo tiempo participamos de la condición humana universal. Somos seres humanos llamados en Copacabana y en Sydney a realizar nuestra vocación, el llamado a ser plenamente humano. Es decir, plenamente humano en Copacabana y plenamente humano en Australia. Y eso tiene unos elementos muy importantes. Ser plenamente humano
se resuelve en uno y otro lugar que he mencionado, accediendo en Copacabana y en Sydney a los bienes básicos. Es decir, que para podamos ser cumpliendo con unos prerequisitos, que tengamos acceso al pan, a los alimentos básicos para desarrollar nuestra biología, nuestra genética, nuestro cuerpo, digámoslo con esta palabra comprensible en Sydney y en Copacabana, para que crezcamos sanamente, con salud física, biológica, genética, pero al mismo tiempo, concomitantemente con eso, para que nos sintamos queridos, amados, bien tratados por los más cercanos entre nosotros, los parientes, y también por los vecinos, por las personas con las que compartimos el día y la vida, los ciudadanos, nuestros compañeros de escuela, nuestros compañeros de institución educativa y de las demás instituciones de la vida social. Bienes básicos que tienen que ver con la alimentación, con el afecto, con la seguridad, con tener un techo, con tener trabajo, con tener esos bienes que nos permiten a todos realizarnos como seres humanos en cualquier parte del mundo, en esta época, y realizarnos con nombre y apellido particular. Esa es una tensión con la que nos enfrentamos nosotros todos los días en nuestra institución educativa José Miguel de Restrepo y Puerta. Pero al mismo tiempo hay que hacerle propuestas, nos las tenemos que hacer a nosotros y a nuestros niños y jóvenes acerca de la solidaridad. Los birmanos en Myanmar, que son las manifestaciones de todos estos días, fíjense que nos hacen propuestas de que seamos solidarios a partir de un valor que compartimos, la democracia. La democracia aquí, en Colombia, en Copacabana, y la democracia en Birmania. La tercera tensión es una tensión entre la tradición y la modernidad. Pertenece a la misma problemática de esas dos primeras tensiones. Miren, estoy hablando de la tensión entre tradición y modernidad. Aquí lo censurable, tanto personalmente como comunitariamente y mundialmente, sería que nos afincáramos en el tradicionalismo. Esos ismos nos ponen trampas y nos hacen tropezar. No, me refiero a la tradición. La tradición es un valor, porque la tradición, como la entienden en estos libros y la entendemos hoy en una sana educación, es lo que significa la palabra según sus raíces. La tradición como tradere, es decir, como regalo, como don muy apreciado que me otorgan mis mayores. Me dejan una tradición cultural, unos regalos, unos dones, unos valores que les permitieron a mis mayores vivir bien en comunidad y que me lo permitirían a mí también si yo recibo bien y despliego bien esos regalos, esos dones acerca de lo que hay que ser, de lo que hay que hacer, de la manera como hay que vivir y relacionarse. Y además, tradición viene de transmitere, es decir, de contarle a otro de qué se trata, qué es lo valioso que quedó de la vida en el pasado y que sería muy importante que consideráramos hoy para que la vida siga, obviamente, en nuevas circunstancias, bajo nuevas circunstancias y condiciones. Tradición y modernidad. Yo que estudié en primaria y en bachillerato con los salesianos de Don Bosco, les tengo que recordar aquí algo que me enseñaron a mí los salesianos. Ellos decían
hablando de este tema de tradición y modernidad, que teníamos que educarnos, por ejemplo, en la casa, como padres de familia con los hijos, o aquí, en las escuelas y los colegios, las instituciones educativas, como salesianos, manteniendo siempre en perspectiva, en cuenta, con Don Bosco y con los tiempos. Lo que había enseñado Don Bosco y que estaba muy vecino, muy cerca de lo universal, pero con Don Bosco, con esa tradición y con los tiempos, según lo de hoy, según la geografía de hoy, según la historia de hoy, según los tiempos de hoy. Entonces, en este caso, cambiando lo que haya que cambiar, sería decir, con lo que me legaron mis mayores, padres de familia, los abuelos, los tíos, los mayores, en cuanto a cómo ser humanos, y lo que me legaron los profesores, los que tenían una función profesional y en consonancia con lo de la familia, con lo que era valioso en la sociedad, me lo enseñaron en la escuela y me lo propusieron en la escuela y en el colegio. Además, esta tensión es muy importante que sepamos resolverla bien, porque en la modernidad vienen hoy propuestas científicas, propuestas que tienen que ver con cuál es la manera más idónea de conocer el mundo que me circunda, en lo natural, en lo social, en lo histórico, y aplicarlo a los desafíos de la vida de hoy. Miren, ayer me sorprendí pensando en esto para conversar con ustedes, de un artículo que salió en el periódico El Colombiano, para que vayan a la biblioteca y lo miren. Ustedes están trabajando, el lunes de pronto, o en su casa, o en internet, miren El Colombiano. Es un artículo en el que hablan de la nanotecnología. Y entonces me sorprendí con lo que están haciendo investigadores colombianos. Por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, con base en la nanotecnología, en esta ciencia y técnica de las pequeñísimas partículas, produciendo, por ejemplo, una pintura. Óiganme bien esto, una pintura con base en esas pequeñas partículas que limpia el medio ambiente. Es una cosa maravillosa, extraordinaria, tradición y modernidad. O, por ejemplo, para conducir la electricidad, ya no con cables, sino con una pintura, a través de una línea que se traza en algunas, por ejemplo, salas o salones o piezas, y que no procede conectarnos con cables, con una línea de pintura que es conductora de electricidad. Todos son cosas maravillosas, tradición y modernidad. Tradición y modernidad porque, por ejemplo, llegar a la frontera de los conocimientos de hoy, no crean que tiene que ver solo con el conocimiento científico. El conocimiento científico, el investigar, la investigación, el investigador es una persona que hace lo que hace de acuerdo a cómo fue formado, a lo que le propusieron en la casa, a lo que le propusieron en la institución educativa, y en sus funciones hacen avanzar la ciencia. No estamos especulando con estas tensiones, hacen parte del núcleo central de lo que somos y hacemos en la vida diaria, en las instituciones educativas y en clave de prospectiva, pensando en el mañana que es el año 2022, 2030, 2050, que son años en los que nuestros niños y jóvenes desplegarán todas estas propuestas que les hagamos nosotros, las mejores maneras de resolver estas tensiones con las que nos encontramos
en la vida práctica. La cuarta tensión, la tensión entre el largo plazo y el corto plazo. Esa es una tensión eterna alimentada actualmente, ojo, por el predominio de lo efímero y de la instantaneidad. Con las nuevas tecnologías a las que van accediendo cada vez más nuestros niños y jóvenes en sus familias, unos más que otros, pero todos van hacia allá, están muy provocados, muy desafiados, también nosotros, pero nuestros niños y jóvenes, por el ya, por lo inmediato, por el instante. Y eso los provee de una plétora, de una gran cantidad, riquísima cantidad de informaciones y emociones que pueden quedarse en la fugacidad, en la instantaneidad, en el ya, en el me gusta. Y sabemos que los seres humanos tenemos esa otra dimensión de la permanencia, de lo que tiene que durar consistentemente, coherentemente, para poder conocer y dominar, en el sentido humano de esa palabra, una naturaleza indómita, una sociedad que necesita regla, control, regulación, permanencia para el bien, para lo bueno, para lo verdadero, para lo bello. Ahí tenemos un desafío muy grande que vamos a hacer pues con esta tensión entre el largo plazo, lo que tiene que permanecer, lo que tiene que durar, lo que tiene que ser consistente para conservar el mundo, para responder afirmativamente al cambio climático, para mantener el mar vivo, sostenible, con capacidad de producir alimento y no que nos ahoguemos en la basura que llega al mar y acabemos con las especies importantes que tenemos en el mar y por lo tanto ya no en el largo plazo, sino en el mediano plazo con nuestras vidas. Y el corto plazo, ¿cómo vamos a ayudarle a nuestros niños y jóvenes a pasar de lo inmediato, de lo instantáneo, del ya, de la diversión aquí y ahora coyuntural, a lo que tiene que permanecer en clave de vida, de larga vida, de asegurarnos, no solo a nosotros, sino a quienes, imagínense ustedes los alumnos de primaria, de bachillerato de nuestra institución, ponerlos a pensar responsablemente, sosteniblemente, en quienes serán sus hijos y nietos. De ellos, de esos que son nuestros alumnos de primaria, sus hijos y sus nietos vivirán y se desempeñarán a finales de este siglo, es decir, estarán vivos y activos en el 2090, y ya algunos de ellos a través de sus nietos pasarán e influirán sobre el 2210. Tenemos una gran responsabilidad resolviendo esta cuarta tensión. La quinta tensión, es así, la manejan ustedes porque la tenemos a flor de piel, a la luz del día, de cada día en nuestro plan de enseñanza y de formación. La tensión entre la indispensable competencia, las competencias, el saber hacer aquí y ahora, y la preocupación por la igualdad de oportunidades. Enseñar a resolver los desafíos que nos presenta la vida, tanto con competencias blandas como con competencias duras. Es decir, enseñar y formar para ser seres humanos conscientes, capaces de comunicarnos, capaces de vivir con otros,
dándole sentido a la vida, llamemos las competencias blandas, como competencias duras, es decir, aquellas habilidades, aquellas posibilidades, aquellas fuerzas que nos llevan a conocer científicamente, horizonte de conocimientos científicos, y con eso que conocemos, con ese nuevo conocimiento que producimos a través de la investigación, con nuestros niños y jóvenes que tienen que devenir en investigadores, en científicos, para resolver asuntos de la vida natural, asuntos de la vida social, sostenibilidad biológica, genética, ecológica, ambiental y social. La sexta tensión es entre el extraordinario, esto que estamos hablando, desarrollo de los conocimientos, y las capacidades de asimilación del ser humano. Esa tensión es la misma que ya hoy en día, sobre todo en las universidades, se está discutiendo y ya va muy desarrollada en amplitud y en profundidad. La educación para conocer científicamente el mundo natural, mundo físico, mundo social, y cambiarlo a través de la investigación, produciendo conocimiento de frontera, conocimiento, producir nuevo conocimiento, o replicar aquí lo que se ha descubierto en Europa o en los Estados Unidos, no conocimiento que reproduce de memoria acríticamente lo que se está haciendo en Europa o en Estados Unidos, sino produciendo nuevo conocimiento. No un conocimiento para repetir. Y en esa tensión tenemos que ver mucho nosotros en las propuestas que les hacemos en la enseñanza y en la formación a los niños de primaria y de bachillerato. Les estamos enseñando para que nos repitan, para que aprendan de memoria un párrafo, un discurso, unas palabras, o al lado de ellos y con ellos estamos produciendo las preguntas necesarias para que ellos en libertad y en responsabilidad se pregunten sobre el mundo natural, el mundo social y lo que ellos pueden ir haciendo para cambiar en clave humana lo que sea necesario cambiar. Y la séptima tensión, la tensión entre lo espiritual y lo material. No me estoy deteniendo aquí en decirles que hay que enseñar una religión específica en Copacabana, sino en que hay que reconocer que los seres humanos hoy, nosotros, sus padres de familia, sus profesores, y ellos nos movemos necesariamente entre una idea acerca del sentido de nuestra vida, de lo que somos como personas, de lo que tenemos al frente. Y la primera experiencia con la que nos encontramos, que es la de un mundo material, un mundo físico, un mundo de sensaciones, un mundo de sentimientos, un mundo de la inmanencia, de lo de aquí, que somos muy conscientes, pero también un mundo de lo trascendente, de lo sobrenatural. Y ya sí, ya sobre esa base, sí me permito decirles que, por ejemplo, yo pertenezco a una cultura, a una tradición en la que ese asunto de lo espiritual se resuelve en clave de fe, de creyente cristiano católico, pero esta confesión que yo les hago a ustedes es, digamos, íntima, personal, mía, pero no tiene que ser la de ustedes. Lo que yo simplemente hago es llamar la atención sobre esta tensión, que no porque nosotros lo queramos, sino porque es un dato de la realidad de nuestros alumnos. Por ejemplo, en este año que acaba de pasar con la pandemia y del que todavía nosotros tenemos una experiencia muy inmediata, la prueba es que cuando salimos de casa nos ponemos el tapabocas, nos estamos
limpiando con alcohol o con el gel las manos, y en cuanto llegamos a la institución educativa o al lugar a donde vamos nos lavamos la mano con jabón. En fin, estamos manteniendo unos cuidados que, vean ustedes, nuestros niños y jóvenes de alguna manera como nosotros los relacionan con la muerte, y al hablar y tener la experiencia de la muerte, con el más allá. ¿Qué hay? ¿Qué pasa con los que se fueron? ¿Y dónde están? Esa tensión hay que manejarla y hay que afrontarla, ya no solo pensando en nosotros, en nuestra opción, sino en la de nuestros niños y jóvenes, a los que tenemos que acompañar para que empiecen a manejar bien, humana, profesional, ciudadanamente, esa tensión entre lo espiritual y lo material. Vistas así pues las cosas, con esas tensiones que nos han legado estos libros que les mencioné y con los que entramos al siglo XXI o al nuevo milenio, pasemos entonces ahora sí a los elementos que no pueden faltar en nuestro trabajo con los niños y los jóvenes. Yo los he llamado en un trabajo que hice para el Ministerio de Educación en el año de 1999, y a partir de estos informes mundiales y que el Ministerio publicó cuando, no sé si ustedes se acuerdan, que se habló finalizando el siglo XX y en la primera década del nuevo siglo, se habló de la importancia de incorporar a nuestro trabajo de formación la pedagogía, la importancia de incorporar a nuestro trabajo la ética del maestro, la importancia de incorporar a nuestro trabajo el conocimiento científico del mundo para enseñar adecuadamente las ciencias naturales, las ciencias sociales, la matemática, para saber vivir con todo el mundo. Y nos pidieron a profesores e investigadores del país que produjéramos unos indicadores, unos criterios de lo que debía ser la educación